Fue a principios del siglo XIV cuando Guillermo de Ockham dio la señal de salida a los tiempos modernos, al llegar sosteniendo que cualquier cosa que se predique de varios individuos no es sustancial, no es propiamente una cosa, sino que está solo en la mente. Solo los individuos son sustanciales, existen por sí mismos. Existen, por tanto, dice Ockham, los árboles individuales, pero bosque es un flatum vocis, un soplo de voz, algo que está solo en la mente de los hombres, que arbitrariamente van creando conceptos en los que incluyen unas u otras individualidades. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. De la filosofía de Ockham partieron dos ramales. Uno, el empirista, se reafirmó en la idea de que sólo existen las individualidades y tuvo en David Hume, que vivió entre 1711 y 1776, su expresión culminante. Para Hume, lo único que podemos decir que existe es lo que captan nuestros sentidos, las impresiones. Todo lo demás son elaboraciones que hace nuestra mente conjuntando impresiones, pero que no tienen consistencia en sí mismas, puesto que sólo la costumbre hace que asociemos unas cosas con otras y creemos conceptos que en sí son arbitrarios e insustanciales. Lo mismo ocurre con la idea de causalidad. Es la costumbre, dice Hume, la que hace que dividamos los fenómenos en causas y efectos. Pero las supuestas leyes de causalidad están solo en nuestra mente. Y, en fin, ocurre otro tanto con la idea del yo. Así lo explica el mismo Hume en su Tratado de la Naturaleza Humana. Dice: tiene que haber una impresión que dé origen a cada idea real, pero el yo o persona no es ninguna impresión, sino aquello a que se supone que nuestras distintas impresiones e ideas tienen referencia. Si hay alguna impresión que origine la idea del yo, esa impresión deberá seguir siendo invariablemente idéntica durante toda nuestra vida, pues se supone que el yo existe de este modo. Pero no existe ninguna impresión que sea constante e invariable. Dolor y placer, tristeza y alegría, pasiones y sensaciones se suceden una tras otra y nunca existen todas al mismo tiempo. Luego, la idea del yo no puede derivarse de ninguna de estas impresiones, ni tampoco de ninguna otra. Y en consecuencia, no existe tal idea. En lo que a mí respecta, sigue diciendo Hume, siempre que penetro más íntimamente en lo que llamo mí mismo, tropiezo en todo momento con una u otra percepción particular, sea de calor o frío, de luz o sombra, de amor u odio, de dolor o placer. Nunca puedo atraparme a mí mismo, en ningún caso, sin una percepción. Y nunca puedo observar otra cosa que la percepción. Yo sé con certeza que en mí no existe el yo. Tuvo Hume que pagar el haber llegado a esta conmocionante conclusión de que el yo no existe y por tanto que él mismo no existía, sino que era un artificio que la costumbre había depositado en su mente,
con una intensa depresión, que vino a dar expresión en su misma constitución afectiva de esa su filosofía que le reducía a ser algo tan inconsistente y fútil. El otro ramal en el que se bifurcó la filosofía individualista de Guillermo de Ockham fue el racionalismo. Descartes fue el que en origen mejor vino a desarrollar esta clase de filosofía. La realidad no tiene un fundamento seguro por sí misma, dice Descartes. De lo único que podemos estar seguros es del pensamiento, de la razón. La razón, es la que construye la realidad. Ya Ockham había concluido también que la realidad, en cuanto que es una organización del caos que originariamente se nos muestra como individualidades, lo único que tiene existencia efectiva, según él, la realidad, digo, es una construcción de la mente humana, una conjunción, diríamos, en lenguaje de Ockham, de flatus vocis, de insustanciales soplos de voz. La realidad vendrá después, a decir Descartes, deriva de mi pensamiento. Es, asimismo, una construcción que hago con mi mente de los elementos individuales que componen la realidad y que detecto con mi análisis. La composición de esos elementos le permitía a Descartes entender la realidad como resultado de un ejercicio mecanicista. La realidad era una gran máquina que había construido el pensamiento. Ortega lo explica así, abro comillas. Con Descartes queda convertido el ser en el correlato de una convicción, en el objeto de una opinión. Ya no significa el vivir en sí de cada cosa, sino el término de un parecer, de un pensar. Solo como pensadas encuentro las cosas todas. En mí mismo, como contenidos míos, como porciúnculas de mi yo, están y son las cosas todas. El ser de las cosas es un ser virtual. Es su parecerme a mí cuando las pienso. El idealismo, el subjetivismo, es el modo radical de enfrentarse con la vida que llena la edad moderna, sigue diciendo Ortega. La afirmación fundamental del subjetivismo, a saber, que el ser es el pensar, que las cosas son, en definitiva, partes o estados de un yo, ha sido el perfil inmenso dentro del cual ha pensado, amado, luchado el hombre moderno. El momento culminante del racionalismo, del idealismo subjetivista, lo significó Immanuel Kant, para el que la realidad solo nos es accesible como fenómeno, como producto de nuestra mente. Aunque la posición más extrema de ese racionalismo llegó con Fichte, que vino a sostener, Fichte era discípulo de Kant, vino a sostener que la realidad soy yo, llegando aparentemente, pero solo aparentemente, a conclusiones contrapuestas a las de Hume, que decía que el yo no existía. Así lo explica Ortega. Abro de nuevo comillas. La figura inmensa de Kant representa la altura cenital del idealismo. El hombre, dice, es el legislador del universo. Solo un paso más y Fichte va a hacer del yo la omnitudo realitatis, la totalidad de la realidad.
es decir, Dios, y del yo, en virtud de actos creadores suyos, va a deducir el resto del mundo. Esto ha sido, en efecto, el idealismo subjetivista con más o menos claridad. Una divinización del yo, un panteísmo donde todo es Dios, porque es todo parte mía, porque todo es en mí, y mi yo impregna el área infinita del universo. En suma, que el mundo, lo que me rodea, es, según esto, una sucursal de mi mente. Es algo que está alojado en mi mente. Es mi mente la que lo crea. Esto mismo decía Hume. Por tanto, confluyen estas dos versiones del individualismo que arranca de Ockham. La que lleva a la afirmación de que no existe la realidad, salvo en nuestra mente. Por estas vías hemos llegado a los abismales extremos a los que actualmente nos ha llevado el posmodernismo, que viene a ser la etapa terminal de este subjetivismo idealista. Cuando desde el posmodernismo, se defiende la implantación de una identidad fluida, se está recorriendo la estela que dejó aquella idea que arranca de Ockham, según la cual solo existen los individuos. Es decir, que todo sentimiento de identidad colectiva vendría a ser una falsificación de la propia individualidad, que cada uno ha de definir a su manera. Esa individualidad rompe con todo sentimiento de identidad que vaya más allá del propio individuo. Como afirmó Fernando Pessoa, posmoderno avant la lettre, podríamos decir, siguiendo esta clase de argumentación, no hay normas, todos los hombres son excepciones a una regla que no existe. Cada cual es, pues, libre de elegir su identidad sin atender a ninguna entidad colectiva o integradora, a ningún flatus vocis que diría Ockham. Entidad en la que supuestamente estuviera antes incluido ese cada cual, sea el sexo al que se pertenece, la nación o aquella construcción convencional que Hume dijo que era el yo. Cada cual es lo que le parezca ser en cada instante. No hay un yo que permanezca en esa sucesión de instantes. Y si la vía individualista ha desembocado en esta llamada identidad fluida, la racionalista o subjetivista, la que entiende que la realidad no tiene consistencia por sí misma, sino que podemos construirla según lo que la mente decida, ha desembocado en el utopismo, en la consideración de que la realidad no supone límites o dificultades a nuestras ideas y que podemos construir cualquier utopía que responda a nuestro coyuntural gusto, sea la utopía racista de los nazis, la igualitarista de los comunistas o la de recuperación del paraíso perdido de los nacionalistas. Por todo esto, el hombre moderno es esencialmente revolucionario. Así lo dice Ortega. El hombre moderno es en su raíz revolucionario y viceversa. Mientras que el hombre sea revolucionario, no es más que hombre moderno. No ha superado la modernidad. Si la vía individualista ha desembocado en la identidad fluida, la racionalista o subjetivista lo ha hecho en el capricho utópico.
En esta edad, dice de nuevo Ortega, y bajo estos principios hemos sido educados cuando esta edad y estos principios, cumplida su misión histórica, venían a derrumbarse y destruirse. Destrucción, claro está, que como todo en el orden de la vida, no es un aniquilamiento, sino una preparación de nuevos modos de vida. Ortega divide la historia de la filosofía en 3 grandes capítulos. El primero, el realismo, que nació en Grecia y según el cual eran las cosas, los objetos, la realidad radical. El siguiente, el idealismo subjetivista, para el que la realidad radical de la que parten todas las demás es el pensamiento y con él el sujeto. Esta filosofía asomó ya en el Renacimiento y, como hemos visto, podemos retrotraernos hasta su fase primigenia en Ockham. Y por último, está la síntesis entre ambas filosofías, ambos sistemas filosóficos, que el mismo Ortega representa con su razón vital. Dejemos que sea el mismo Ortega el que enuncie por dónde habrán de venir los nuevos tiempos. Dice: se trata, pues, nada menos que de un nuevo reparto de jurisdicciones entre el sujeto y el objeto. No puede supeditarse el sujeto al objeto, como hace Aristóteles, ni el objeto al sujeto, como hace en parte Kant, resueltamente Fichte. Tendremos que buscar un equitativo régimen para el sujeto y el objeto, y acaso tengamos que verlos como aquellas divinidades que los etruscos llamaban dii consentes, dioses conjuntos, de quienes decían que sólo podían nacer y morir juntos. Esos 2 elementos que van intrínsecamente unidos son, pues, el sujeto y el objeto, el yo y la circunstancia. Y la nueva filosofía que habrá de sustituir a esta agónica posmodernidad, y ya está tardando, queda anunciada, pues, así: yo soy yo y mi circunstancia. Hasta aquí lo que me tocaba decir hoy. Hasta un nuevo vídeo, amigos.